Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muy bien, vamos a ver lo que es hoy el jueves, todos los aspectos electrofisiológicos cardíacos. ¿Sí? Ahí vamos hablando algo de ello. Bueno, cuando una célula cardíaca, ya sea excitoconductora o contráctil, está en reposo, esta célula cardíaca se llama polarizada. Y está polarizada porque su membrana es semipermeable a diferentes iones, ¿sí? Está recubierta de dipolos eléctricos. Dipolo eléctrico es una diferencia entre carga positiva y negativa, en las cuales las cargas negativas se hallan en el interior y las cargas positivas en el exterior. Eso es lo que llamamos una célula polarizada. Si colocáramos un galvanómetro a un lado y al otro, o sea, en el exterior y en el interior de la membrana de esta célula cardíaca, obtendríamos una diferencia de potencial eléctrico, siendo el interior más negativo que el exterior, y esa diferencia de potencial entre el interior y el exterior es de menos 90 milivoltios. ¿Qué significa menos 90 milivoltios? Significa que adentro hay más cargas negativas que afuera, ¿sí? Esa es la diferencia de potencial, ¿sí? Muy bien. Cuando en un momento dado entran cargas, cationes, como el sodio, el calcio, la célula se despolariza, ¿sí? Entonces, perdón, esto es cuando está polarizada, ¿sí? Perdón, excuse. Polarizada significa que la célula, aquí en este caso, tiene un potencial, ¿sí?, transmembrana, o sea, tiene una diferencia de potencial de menos 90 milivoltios, que es esta línea gruesita que hay aquí, estaría en menos 90. En este caso, esta célula polarizada estaría apta para ser excitable, es decir, para generar una respuesta excitable óptima. Si a esa célula le ingresan cationes como el sodio o el calcio, entonces son cationes que están ingresando a la célula empieza a despolarizarse, ¿sí? Ya van a entender el concepto de célula polarizada y despolarizada. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, volvemos a colocar el aparatico, el galvanómetro, a un lado y al otro de esta célula contráctil y volvemos a registrar la diferencia de potencial eléctrico. Recuerde que en este caso, cuando la célula estaba en reposo, ¿sí?, había poquita concentración de iones de sodio. Cuando ingresa sodio, aumenta la concentración, carga positivamente ese interior de las células, es decir, el interior de las células es dispositivo y la diferencia de potencial. ¿Qué pasa ahí? Chicos, ¿alguien tiene el micrófono encendido? La diferencia de potencial entre el interior y el exterior cambia y pasamos de una célula de reposo con una diferencia de potencial de menos 90 a más 20 milivoltios. Es decir, si yo miro esta gráfica atrás,
Entonces pasaría de menos 90 a más ¿cuánto? Más 20. Aquí ya la célula, cuando hace esto, pasa este potencial de reposo que está en menos 90, ingresa sodio, por decir algo acá, y sube esa diferencia de potencial por encima de cero. O sea, aquí estaba en menos, llegó a cero y aquí sube a más 20 milivoltios. Eso es lo que llamamos una diferencia de potencial o potencial de esa célula cuando está despolarizada. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a definir otro término. Ya definimos célula polarizada y despolarizada. Ahora va el potencial de reposo transmembrana, el VM. ¿Sí? Acuérdense que en esta gráfica, la célula en qué condición está. ¿Célula qué? Polarizada. Polarizada. ¿Cierto? O sea que cuando esta célula está polarizada, tiene un potencial de reposo. Y a eso le llamamos potencial de reposo transmembrana. Y esto se debe a la propiedad que tienen estas células de mantener un gradiente eléctrico y químico, se llama gradiente electroquímico, a ambos lados de la membrana, que ya vamos a analizar. Entonces, si miramos un potencial de acción, que ya vamos a explicar bien qué es todo eso, del músculo ventricular de una fibra contráctil como es el ventrículo, el potencial de reposo, ¿sí? El VM de esta célula muscular ventricular es de menos 90 milivoltios. ¿Muy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Eso es lo que llamamos potencial de reposo. ¿Sí? ¿Y por qué ocurrió? Porque hay una diferencia, ¿sí?, en la concentración de los distintos iones que están en el medio intracelular. Si ustedes miran acá, miren el sodio. Hay más bolitas de sodio afuera y adentro. ¿Lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Y si miran el potasio, miren que hay más potasio adentro que afuera. Ahí voy viendo. Doctor, entonces podríamos decir que el potasio es más alto dentro de los miocitos. Sí, claro. Sí. En el interior de la célula. Sí, en el interior. Bueno, entonces, miremos distintos iones. Me interesa por ahora el sodio y el potasio. ¿Sí? Entonces, la concentración de sodio, ya alguna vez la habíamos comentado, en el espacio extracelular es de 135 a 145. Y la de potasio es entre 3,5 y 5. Y ahora miren eso en el medio extracelular. Si miramos en el medio intracelular, ve que la concentración de sodio es menor, de 5 a 15, comparado con los de afuera. Y la concentración de potasio es todo lo contrario, una concentración mayor, entre 140 y 160. ¿Sí? Quiere decir que hay un gradiente. Una diferencia de concentraciones. Claro, entonces esta diferencia de concentración me está diciendo que hay más sodio, ¿a dónde? En la parte externa. Afuera, ¿que a dónde? Que adentro. Una relación entre 14 a 1. ¿Sí? Si cogemos acá, ponemos el líquido extracelular con una concentración de 140 y le ponemos 14, me da una relación, como lo quieran colocar, la relación es 14 a 1. Ahora miren el potasio. La relación es de 1 a 30. Si aquí ponemos potasio 5 y aquí le ponemos 130, quiere decir que hay 30 veces más potasio adentro que afuera. Y hay 14 veces más sodio, ¿sí? ¿Estoy bien? Afuera que adentro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se genera ese potencial de reposo? ¿Por qué se produce? Precisamente por la diferencia de las concentraciones de los distintos iones, adentro y afuera de esa célula. ¿Sí? Y por diferencias en la permeabilidad celular a diferentes iones.
¿sí? Entonces resulta que hay unos factores que regulan la actividad eléctrica celular cardíaca, ¿sí? Estos factores son unos gradientes eléctricos y químicos, que los llamamos electroquímicos, la presencia de unas bombas electrogénicas y un potencial de equilibrio para cada ion. Empezamos con el primero. Los gradientes electroquímicos. O sea que si hablo de gradientes electroquímicos, es que hay un gradiente químico y hay un gradiente eléctrico, ¿sí? Y esto me está diciendo que los iones se mueven a través de las membranas en respuesta a estos gradientes. ¿Y qué es un gradiente químico? Una diferencia de la concentración de iones entre ambos lados de la membrana. Ahí sí ya me la captaron, ¿cierto? O sea que hay diferencia, lógico. Por ejemplo, el potasio, ¿sí? ¿Hay diferencia? Sí, doctor. Sí, doctor. 30 veces más en el líquido intracelular que el líquido extracelular. Y también hay un gradiente eléctrico, una diferencia de concentración eléctrica a través de esa membrana, Ya lo voy a explicar. Entonces ya tengo un gradiente químico. ¿El gradiente químico a qué se refiere? ¿A la diferencia de qué? Concentraciones. Concentraciones entre el líquido intra y extracelular. Y eso es lo que genera un gradiente transmembrana químico, ¿sí? Es la diferencia. Eso es lo que está hablando, ¿sí? Entonces, si miramos este gradiente químico y miramos el sodio y el potasio, ¿cuánto tengo de sodio adentro? Más o menos. ¿De sodio, doctor, o de potasio? Potasio. A 150 mil equivalentes. Mil equivalentes, ¿cierto? Y de potasio, afuera, más o menos. 4. 5. Para hacer la relación de 30 a 1 sería 5, ¿sí? Entonces, como el gradiente es mayor acá, ¿sí? La tendencia es a que el potasio salga o entre. Salir. La tendencia del potasio es a salir por el gradiente químico. El potasio tiende a salir de adentro, mírenlo aquí, ¿hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera. Ahora miremos la concentración de sodio, ¿sí? Afuera y adentro. Tiene más concentración afuera, ¿sí? Por tanto, el sodio tiende a ¿qué? Entrar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el sodio tiende de afuera ¿hacia dónde? Hacia adentro. Hacia adentro. Eso es un gradiente químico, ¿sí? Ya que el sodio tiende a moverse. Entonces, la tendencia del sodio es que este tiende a entrar. Mírenlo aquí. ¿Sí? Y cuando entra el sodio, va a generar un fenómeno que se llama ¿qué? Cuando carga positivamente la célula, ¿cómo se llama? Despolarización. Polariza. Eso es lo que tiene. Y el potasio tiende ¿a dónde? A salir. A salir. A salir. Entonces, si esto se llama despolarización, en la medida que el potasio sale, la célula empieza a repolarizarse. ¿Sí? Despolariza, repolariza. ¿Sí? Cojamos el gradiente eléctrico, también es importante. ¿Sí? Como el potasio tiene carga, ¿qué? Positivo. La carga negativa cuando la célula está en reposo. ¿De cuánto? Menos cuánto. 90. 90 milivoltios. Y afuera sería más o menos cuánto. Por eso se llama gradiente. Una diferencia de aquí afuera 0 y aquí menos 90. Y como esto es una carga, ¿qué? Negativa. Entonces, ¿qué le pasaría al potasio en estas condiciones? Tiende a entrar. El potasio está afuera. ¿Tiende a qué? Entrar. A entrar. Lo mismo le pasaría al sodio, ¿sí? El sodio tiene carga positiva, entonces tiende a ¿qué? De nuevo a ¿qué? Entrar.
Déjalo salir. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Si esa célula cardíaca deja que el sodio y el potasio se muevan con libertad, va a llegar un momento dado donde esas concentraciones de ambos lados se igualarían. De esa manera se disiparía el gradiente químico, por tanto cesaría el flujo de iones. Eso ocurriría así si no existieran unas bombas, ¿sí?, electrogénicas que mantienen esos gradientes eléctricos, esos gradientes químicos. Es decir, si el sodio y el calcio tienden a ¿qué? Entrar. Entrar. Y el potasio tiende a ¿qué? Salir. Esas bombas electrogénicas van a corregir esa entrada de sodio o esa salida de potasio o de calcio, si es el caso, porque es otra catión. Entonces, para que no se disipe, para que no ocurra esto que acabo de explicar, existen unas bombas electrogénicas cuya función es extraer cationes que ingresaron, ¿sí? Cationes, ¿sí? Y entrar cationes que ¿qué? Que salieron antes. Que salieron. Y de esa manera mantener ese potencial de reposo transmembrana, que era ¿cuánto? Menos 90 milivoltios. ¿Sí? Entonces, miremos acá cómo a través de estas bombas electrogénicas se restablece el gradiente químico. ¿Cuál es el gradiente químico? ¿El de qué? El de los electrolitos, las concentraciones. Claro. Entonces, el restablecimiento de ese gradiente químico se debe precisamente a esa acción de bomba electrogénica. O sea que estas bombas electrogénicas que voy a nombrar ahorita, ¿sí?, lo que hacen es mantener un nivel bajo de sodio y un nivel alto dentro de las células. Es lo que busca. O sea, restablecer el gradiente químico. ¿Por qué? Porque recuerde que si la célula está polarizada y se despolariza, el nivel de sodio, ¿qué pasa? Aumenta en el interior. Aumenta. Y el nivel de potasio, Disminuye en el interior. porque tiende a salir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la bomba electrogénica? Invertir esto de nuevo. O sea, ese sodio que entró, lo saca. Y ese potasio que sacó, que salió, lo entra de nuevo. O si entró calcio, también lo saca. ¿Sí? O sea que la función de una bomba electrogénica es restablecer ese gradiente químico. ¿Sí? Entonces, cojamos y ampliemos esta gráfica. ¿Sí? Aquí está la célula que se encuentra en su estado, ¿qué? Polarizado o en reposo. Polarizado. Listo. Aquí se ¿qué? Se despolariza. Y aquí empieza un proceso de, ¿cómo se llama? Repolarización. ¿Sí? Repolarización. Entonces mire que aquí entró una carga positiva, elevó ese potencial de membrana ¿a cuánto? Esa diferencia potencial. ¿A cuánto? A 20. A 20. Y en la medida que va saliendo potasio va saliendo, esta gradiente químico, ¿sí? Perdón, gradiente eléctrico, porque no es químico, gradiente eléctrico se restablece. Mírenlo aquí, porque cayó ¿de cuánto? De 20. De más 20 milivoltios a menos 90. A menos 90. ¿Sí? Ya la célula se repolarizó y está bien. Aquí, mientras que entre sodio y salga potasio, se restablece el gradiente eléctrico. Pero acá no se ha restablecido el gradiente químico. ¿Sí o no? Sí, señor.
La célula queda con más sodio, más calcio y menos ¿qué? Potasio. Entonces, ¿qué es lo que hace una bomba electrogénica? Saca lo que entró. ¿De acuerdo o no? ¿Qué entró? Sodio. Sodio o calcio, por ejemplo, acá. Y entra lo que salió. ¿Qué salió? Potasio. Potasio. Esa es la función de una bomba electrogénica. O sea que como la bomba electrogénica está haciendo esto, esta va a restablecer el gradiente químico, ¿sí? No eléctrico, porque el gradiente eléctrico se dio a la salida de potasio. Entonces se restablece. Esa es la función de una bomba electrogénica. Ahí voy bien. Entonces, ¿cuáles son las bombas electrogénicas? Son tres, principalmente. La llamada bomba sodio-potasio ATPasa, el intercambiador sodio-calcio y un canal que rectifica, ¿sí? Llamado canal de potasio rectificador de entrada rápida, el IK1. Pensemos en los tres iones que entraron. ¿Sí? ¿Cuál entró? Sodio. ¿Y qué otro? Calcio. ¿Y qué salió? Potasio. Entonces, si ella va a hacer este fenómeno, va a invertir esto, ¿qué tiene que hacer? ¿Sacar quién? En esta bomba sodio ATPasa. ¿Qué saca? El sodio. ¿Y qué entra? El potasio. Eso. Este intercambiador saca más sodio, ¿sí? Saca sodio, perdón, ¿sí? Entra sodio y saca calcio. Dice, ¿y para qué más sodio? Porque este sodio vuelve y sale por acá. ¿Ven? O sea que finalmente sacó Calcio. Y como ese potasio salió, además de entrar por acá, entra por acá. Vean. Esos son las llamadas bombas electrogénicas. Cojamos la primera. La bomba sodio-potasio ATPasa. Esta es, su nombre lo dice, es ATPasa, o sea que utiliza ATP, o sea que utiliza un transporte activo, ¿sí? ¿Cuál es la función de él? Pues expulsar, mírenlo acá, ¿qué expulsa? Sodio. Sodio. ¿Sí? Es el interior contra un gradiente electroquímico, ¿sí? ¿Ok? Para ello, entonces va a intercambiar 2 iones de potasio, ¿sí? Por 3 iones de sodio. O sea, entran 3 iones de sodio, perdón, salen 3 iones de sodio y entra de nuevo potasio. Aquí se recupera parte del potasio que salió de la célula cuando se repolarizó, ¿sí? Entonces aquí está haciendo eso. Acuérdense que aquí entró sodio, se despolarizó. Por acá entró calcio y por acá salió potasio en esta fase 3 que está nombrando. Entonces, cuando ya llega acá, tiene que volver a entrar, ¿qué? Potasio. Ese potasio que sale aquí, aquí lo vuelve y ¿lo qué? Lo entra. La bomba sodio ATPasa. ¿Y qué sale? Sodio. Correcto. La otra bomba electrogénica es el intercambiador sodio-calcio, llamado el intercambiador NCX, así se llama. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Intercambiar 3 iones de sodio por cada ion de calcio, de manera anterógrada. Él funciona así, vean. ¿Sí? Entonces, este es el medio extracelular, este es el medio intracelular. ¿Qué está sacando? Calcio. ¿Sí? Y esto lo intercambia ¿con quién? Sodio. Ustedes dirán, bueno, quedó muy cargado de sodio. ¿Y quién sacó ese sodio? La bomba sodio-potasio. Eso. ¿Sí? Entonces, finalmente... Doctor, una pregunta. Sí. Entonces el intercambiador sodio-potasio no gasta energía, o sea, es facilitado. Sodio-potasio,
El intercambiador Perdón. El intercambiador sodio-calcio. No utiliza ATP. Ese es facilitado. Es un transporte activo secundario. ¿Sí? Listo. Activo secundario. ¿Sí? Entonces, de manera anterógrada, lo que saca es calcio. Y es lo que hace aquí. Entonces, esta es la segunda bomba. ¿Está sacando qué? Calcio. Entonces, mire que de manera anterógrada, este intercambiador está sacando calcio, así entre sodio, no pasa nada, sodio vuelve y sale por allá. Pero puede ocurrir de manera retrógrada esto, hacer lo inverso, entrar sodio o entrar calcio. Hasta ahorita me interesa este, de manera anterógrada para que vayamos entendiendo bien. Después queda la última bomba electrogénica, que es un canal de potasio que se llama rectificador de entrada rápida, el IK1, que después lo vamos a nombrar muy bien. ¿Sí? Si esta célula, acuérdense, ¿cómo se llama? Empecemos por acá, esto sería como la fase 4 de un potencial de acción de una fibra miocárdica. Entonces, aquí está la célula en reposo, ¿sí? O una fibra proteína. Estoy señalando esto. ¿Qué le pasó a esta célula? ¿Se qué? Se despolarizó. Y luego se Repolarizó. de esa repolarización que está saliendo. Potasio. Entonces, ¿qué tal que el potasio saliera y saliera más de la cuenta? Se vuelve más negativo. Más negativo. Entonces, si estuviera aquí más negativa, la célula se hiperpolariza. ¿Sí? Se hiperpolariza. Y esto no le conviene a la célula. Y entonces, cuando esa célula se hiperpolariza, se activa este canal. ¿Qué me está diciendo? En otras palabras, que este canal estaría aquí en esta fase final, que es la fase 3 de un potencial de acción. Vean, fase 3. Este canalcito estaría aquí. Evitando que se hiperpolarice. O sea, que salga más que más potasio de lo que es necesario. Por eso es un canal que rectifica, ¿sí? O sea, que mantiene el potencial de acción en reposo, que es de cuánto. Menos 90. Eso es lo que hace. Entonces, ¿dónde está ese canal? En todo el miocardio. ¿Sí? En todo el miocardio. ¿Y en qué fase participa? Sobre todo en la fase 3 y 4, aquí en la parte final, ¿sí? Durante la repolarización final, evitando eso. Entonces, miremos acá. ¿Qué determina? Este IK1 va a determinar el potencial de transmembrana en reposo, ¿sí? Sobre todo en esas células cardíacas, ¿sí? O dicho en otras palabras, la corriente primaria, que es esta, I significa corriente, la corriente primaria que controla la fase 4, esta que es esta que está aquí, fase 4, de un potencial de acción de respuesta rápida, que es la célula cardíaca, célula contráctil, es el IK1. O sea que este señor mantiene negativo, ¿sí? Mantiene el potencial negativo de ¿cuánto? ¿De menos cuánto? 90 milivoltios, que es el potencial de reposo de membrana. Y a ese se llama canal rectificador. Se abre cuando ese potasio sale más de la cuenta. Expliquémoslo aquí. Salió potasio más de la cuenta. Mire lo que bajó. ¿A cuánto bajó? Menos 100. A menos 100. Entonces la célula se hiperpolariza. ¿Eso es bueno o no? No. No. Entonces, ¿quién actúa? El rectificador. Se activó. O sea que se activó cuando la célula se hiperpolarizó. Y entonces, este IK1, ¿cómo corrige esta hiperpolarización? ¿Entrando qué? Potasio. ¿Para mantener qué?
El potencial. El potencial de reposo. Debe ser de cuánto. Menos 90. Entonces, 90. cuando este potencial de reposo alcanza los menos 90, este potasio no puede ni entrar ni salir. Es decir, genera una fuerza que impulse que los iones, ¿sí?, no se muevan, ¿sí? No hay fuerza que impulse que los iones se muevan hacia adentro o hacia afuera. O sea que mientras esté aquí, este canal de potasio asegura que ni el potasio salga mucho ni que entre, lo mantiene así estable. Si sale mucho, potasio se activa. Si el potasio no sale mucho, se mantiene acá, se cierra él. Por eso decíamos acá, se activa con la hiperpolarización y se cierra con la despolarización. ¿Sí? ¿Entendieron? Doctor, una pregunta. Sí. Entonces, si se presenta un fallo en ese canal de potasio rectificador, Sí. la célula no volvería ese potencial transmembrana y permanecería, o sea, no sería excitable. Eso es cierto, sería cierto, eso sería cierto. ¿Sí? Sería menos excitable. ¿Sí? Ahora, cuando ya usted produjo todo este fenómeno es decir, ¿qué hicieron las bombas electrogénicas? Todas esas tres, ¿qué hicieron? Volver a mantener el potencial, sí, la diferencia química. Eso, mantienen, una vez que ya se restableció el gradiente eléctrico. ¿En qué momento se restableció el gradiente eléctrico? Cuando sale todo el potasio y llegamos otra vez a menos 90 milivoltios. Y cuando se restablece el gradiente químico, ¿gracias a quién? A las bombas intercambiadores o electrogénicas. La célula vuelve a su estado de polarización. ¿Por qué? Porque recuerde que esas bombas aseguraron que el potasio que había salido vuelve y se entre, y ese sodio que había salido vuelve y vuelve y sale. Salga. O lo mismo, que ese calcio que entró salga. Todo eso fue lo que hicieron la bomba electrogénica. Entonces, cuando eso ocurre, esta célula contráctil estaría de nuevo apta para una respuesta excitable. ¿Sí? Recuerde que una célula cardíaca tiene una función muy importante, como la célula contráctil, de ser excitable. Excitable es tener propiedad plasmotrópica. Quiere decir que pueda generar un potencial de acción de nuevo y que ese potencial se propague. ¿Sí? ¿Y qué es un potencial de acción? Esto es un potencial de acción. Para que esta célula genere un potencial de acción y este potencial se propague, ¿qué se necesita? Que esa célula esté ¿qué? Polarizada. Polarizada. Entonces, en estas condiciones, el potasio de nuevo alcanza su máxima concentración intracelular, que era ¿cuánto? ¿Cuánto era? 150. 150. El sodio alcanza su máxima concentración intracelular, que sería 14. Para el caso del calcio, la concentración máxima sería de 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? De nuevo, una concentración muy baja. ¿Sí? ¿Sí? Doctor, una pregunta, qué pena. Sí, señor. Profe, entonces, el calcio que estaría entrando en este caso a la célula es también pues para, o sea, el mismo calcio que entra para realizar la contracción muscular, que lo veíamos anteriormente. Sí. ¿Ese mismo calcio cumple una función de despolarización? O sea, ¿haría un doble papel? Sí, claro, hace parte de esto, pero después vamos a ver que forma una mesetica. Él entra muy lentamente. ¿Sí? Pero bueno, ¿hasta ahí voy bien? Sí, señor. Entonces vamos a hablar de otro concepto que se llama potencial de equilibrio. ¿Sí? Cada ion tiene su potencial de equilibrio, o sea, el sodio tiene su potencial de equilibrio, el potasio tiene su potencial de equilibrio, etc. Para cada ion hay un potencial de equilibrio. ¿Y qué significa un potencial de equilibrio? Aquella, o sea, el cual no hay una fuerza
impulsora neta que impida que ese ion se mueva a través de la membrana. O sea que si miramos acá, por este gradiente químico y este gradiente, por ejemplo, químico o eléctrico, los iones se desplazan a través de la membrana. Pero va a haber un momento donde podría existir un equilibrio. O sea que este movimiento cesa. Eso se llama potencial de equilibrio. Entonces, el valor del potencial eléctrico que puede equilibrar este gradiente químico, ¿sí?, se llama potencial de equilibrio, ¿sí? El principal potencial de equilibrio lo estableció este señor Nernst, ¿sí?, que se llama potencial de equilibrio de Nernst. Y este relacionó una diferencia de potenciales a ambos lados de la membrana, ¿sí?, semipermeable, y lo calculó en base a esto, ¿sí?, a esta formulita. Entonces, si nosotros sacamos el potencial de equilibrio para el potasio, sería EK, equilibrio para el potasio, sería menos 61, velo aquí, menos 61, por el logaritmo de la concentración interna de potasio, que era ¿cuánto? 150 miliequivalentes. Y la concentración externa, que era ¿cuánto? 5. 5. Si sacamos esto, 150 sobre 5 me daría 30. Y a esto le saco el logaritmo. O sea, menos 61 por logaritmo de 30. Le daría menos 61 por 1.4 y pico. Y si saco esto me da menos 90 milivoltios. Ojo lo que dije, menos 90 milivoltios para el potencial de equilibrio del potasio. ¿A qué les parece esa fórmula que salió ahí? A la del De Heisenberg. la del pH. No, EK igual a menos 90. ¿A qué se les parece? Potencial de reposo. Al de transmembrana. Al potencial de reposo, que era ¿cuánto? Menos 90. Doctor, O sea una que pregunta. Cuando la célula alcanza este potencial de reposo, ¿qué pasa con el potasio? ¿Tiende a qué? ¿A salir o entrar? A entrar otra vez a la célula. No, señor. No hace nada. ¿A mantenerse en qué? Equilibrio. Potencial de equilibrio. Un equilibrio. Hace esto. Entonces, si esa célula alcanza un potencial de reposo de menos 90 milivoltios, ¿qué le pasaría al potasio? Ni se mueve hacia adentro, ni se mueve hacia afuera. ¿Sí? Eso es lo que llaman potencial de equilibrio para este ion. Entonces, esto me trae una lección. El potencial de membrana de la célula cardíaca, ¿qué es cuánto? Menos 90. Menos 90. Tiene un valor muy cercano, muy parecido al potencial de equilibrio del ion más permeable. ¿Y cuál es el ion más permeable? Potasio. El potasio. El potasio. ¿Sí? Es decir, cuando el potencial transmembrana es de menos 90, no hay fuerza neta que impulse que los iones se muevan hacia adentro o hacia afuera. ¿Sí? De ahí entonces que el potencial transmembrana es un valor muy cercano al potencial de equilibrio del potasio, que es de ¿cuánto? Menos 90. Menos 90. ¿Y quién determinó esto? El gradiente transmembrana de potasio. O sea, cuando esto se mantiene equilibrado, esta relación gradiente transmembrana de potasio es 31, este gradiente es el que va a determinar el potencial de reposo transmembrana. Siempre se debe mantener esta relación para que el potencial de membrana se mantenga en el orden de ¿cuánto? Menos 90. Menos 90. ¿Sí? Por eso el potencial de membrana es denominado potencial de equilibrio del potasio. Veamos entonces cómo puede influenciar la concentración de potasio extracelular sobre este potencial de equilibrio, ¿sí? O sea, sobre el potencial de reposo. Entonces pensemos
de una manera sencilla que esta es una célula que se despolarizó, se repolarizó, ¿sí? Y aquí se mantendría el potencial de reposo, que es ¿cuánto? Menos 90. ¿Qué pasaría si yo incremento el potasio extracelular o lo reduzco? Veamos. Apliquemos el potencial de equilibrio de Nernst. Si hubiese una hiperpotasemia, es decir, si yo elevara la concentración de potasio por encima de lo normal, que sería 5,5, como ejemplo lo subí a 10. Ahí voy bien. Sí, doctor. Tengo un potasio sérico de 10 milimoles litro, miliequivalente litro. ¿Tiene hiperpotasemia, sí o no? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, Le saco la ecuación de Nernst, menos 6.1, menos 61, perdón, por el logaritmo de la concentración interna sobre la concentración externa, que en este caso sería 10. Y si saco esto, me da menos 70. ¿Qué significó menos 70? Acuérdense que estaba en ¿cuánto? Menos 90. ¿Qué pasa si Se existe despolariza. hiperpolarización? Entonces la célula ¿qué? Pasó de menos 90 a menos 70. Entonces se redujo ese potencial de membrana y la célula queda despolarizada. O sea, el potencial transmembrana de reposo pasaría de menos 90 a ¿cuánto? A menos 70. menos 70. ¿Qué pasaría si existiera una hipopotasemia? Entonces vamos a bajar el potasio que sería, por ejemplo, si tuviera 5, a la mitad. Pongámosle aquí un ejemplo, 2,5. Entonces hacemos la misma ecuación de Nernst y me daría 108. ¿108 qué significó? Que pasó de menos 90 a 108. O sea que la célula ¿qué? Hiperpolariza. Hiperpolarizó. Entonces, como el potasio es el principal, acuérdese, el ion que determina ¿qué? El potencial transmembrana. Potencial transmembrana. Cualquier alteración del potasio, ya sea hiper o hipopotasemia, ¿sí? Va a afectar este potencial transmembrana de reposo. ¿Sí? Entonces pensemos en el mismo caso. Un paciente con hiperpotasemia y pongamos en rojito lo que es normal. ¿Sí? ¿Ok? Ahí voy bien. Sí, doctor. ¿Qué pasó cuando existe una hiperpotasemia? Se despolariza. Se despolariza. Entonces mire lo que ocurrió. La célula, aquí estaba en rojo y en azulito, mire lo que le pasó. Vea. El potencial de reposo, ¿a cuánto subió en este ejemplo? Menos Menos 80. Menos 80. Ese potencial se vuelve menos negativo. Ahí voy bien. O sea, se ha despolarizado. ¿Sí? Y cuando esto se vuelve menos negativo, la célula se vuelve, como hablaremos más adelante, menos excitable. Porque me adelanto. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hubiese una hipopotasemia? Todo lo contrario. ¿La célula se qué? Hiperpolariza. Hiperpolariza. Polariza. Eso, hasta ahí voy bien. ¿Sí? Sí, doctor. He hablado de un término que se llama potencial de acción cardíaca. ¿Sí? ¿Qué es un potencial de acción cardíaca? Es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de todas esas membranas celulares de células excitoconductoras y de fibras cardíacas, o sea, de células cardíacas contráctiles. ¿Sí? Esto es un potencial de acción, este es otro. ¿Sí? O sea, otra forma de definir un cambio de potencial eléctrico, porque si la célula estaba aquí polarizada, se despolarizó, o sea, hubo un cambio de ese potencial eléctrico. ¿Sí? Ahí voy bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Si ustedes miran, estas son distintas células cardíacas, ¿sí? Y observen que cada una de estas células, por ejemplo, que está aquí azulita, aquí,
es la célula del nodo sinusal. Muy parecida a esta que hay aquí, que es del nodo aurículo-ventricular. Recuerde que el nodo sinusal y el nodo AB son células excitoconductoras, ¿sí? En cambio, si miro aquí la aurícula, ven aquí, y miro el ventrículo, por aquí estaría el ventrículo, ¿sí? Por acá, ¿sí? Ventrículo, ¿sí? Tienen un potencial distinto a estas del nodo sinusal y el nodo AB. ¿Lo observan? Sí, doctor. Entonces, si miro acá, esta que está en rojito acá se parece a ese potencial de acción ¿de quién? Del ventrículo. De las aurículas y de los ventrículos. Ventrículos. En cambio, este acá y acá, me adelanto, esta acá y acá sería ¿de qué células? Excitoconductoras. Entonces, si hablamos de un potencial cardíaco, ¿qué tipos de potencial cardíaco hay? Entonces, hay dos. Rápido, lento. ¿Sí? Potencial de acción cardíaco. Entonces, ojo pues, ¿sí? Entonces, hay dos, hasta ahora dos. ¿Sí? Se llama potencial de acción de respuesta rápida, así se llama. Y potencial de acción de respuesta lenta. ¿Sí? Este potencial de respuesta rápida la vemos en fibras de Purkinje y en células contráctiles. O sea, ¿qué tipo de células contráctiles hay? Aurícula y Ventrículos. en cambio, este potencial sería un potencial de respuesta lenta que está casi que exclusivamente en ¿qué tipo de células? Excitoconductores. Excitoconductoras. Nodo sinusal o nodo sinoauricular y el nodo ¿qué? A ver. AB, auriculoventricular. ¿Sí? O sea que desde el punto de vista funcional hay dos tipos de potencial de acción, ¿verdad? Aquí, distintos. Mire que cada uno tiene un tiempo distinto y tiene una amplitud muy distinta. Es más amplio el potencial de acción de respuesta rápido que un potencial de acción de respuesta lenta. ¿Sí? Entonces tengo potencial de acción de respuesta rápida y potencial de acción de respuesta lenta. Este que es aquí se llama potencial de acción de respuesta rápida. ¿Presente dónde? Fibras de Purkinje y células contráctiles. ¿Cuáles son las células contráctiles? A nivel auricular y ventricular. Eso. ¿Sí? Bien. ¿Y las lentas? ¿Dónde están? Las células excitoconductoras. Después hablamos de las características. ¿Hasta ahí va bien? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Entonces, como estamos hablando de la electrofisiología, recuerde que yo les hablé que para que la célula se despolarice, se repolarice y todo lo demás, se requiere que estos iones se desplacen a través de la membrana. Y para que estos iones se desplacen, ellos no se difunden por la membrana por mecanismos de difusión simple, ¿sí? Sino requieren un transporte, ¿sí? Especializado. Y ese transporte requiere de unas proteínas transmembranas, o sea, proteínas que atraviesan el interior hasta el exterior. O sea, que tienen unos poros por acá, acuosos, que permiten el paso selectivo para cada ion, ¿sí? Cuando se abre. ¿Sí? ¿Me entendieron por ahora? Sí, señor. Sí, doctor. Entonces, está bien. Ahora, entonces, ¿qué son esos canales iónicos? Aquí las bolitas, ¿sí? Unas saliendo y otras entrando, ¿sí? Entonces, ¿qué son los canales iónicos? Proteínas. ¿Qué proteínas? Transmembranas que atraviesan la membrana y controlan el paso de iones, ¿sí? Y por tanto el gradiente electroquímico. ¿Son selectivos? Sí, señor. Para cada Sí. ion. O sea que habrá un canal de ¿qué? De calcio, de sodio y de potasio. Potasio, etcétera. ¿Sí? ¿Estoy bien o no?
Bueno, entonces ahora les decía que esos iones no entran por una difusión simple, sino que entran a través de un mecanismo llamado difusión pasiva facilitada, ¿sí? Que es muy selectivo para cada ion, ¿sí? Ahí voy bien. Sí, O bien, esas células pueden salir o entrar de nuevo por un mecanismo de transporte activo. Ahora nombramos, ¿sí? Transporte activo primario, que es esta bomba electrogénica, ¿sí? La bomba sodio-potasio ATPasa. O por un transporte activo secundario, que usted lo pregunta ahorita, que no utiliza ATP, pero es un mecanismo de transporte activo, que es el cotransportador sodio-calcio, el NCX. Entonces, no olviden entonces que los canales iónicos funcionan básicamente por mecanismos de difusión facilitada, una difusión pasiva. ¿Sí? Doctor, Sí. doctor, yo tengo una pregunta. Estos canales iónicos son lo que pues se conoce como canal Fonny, o es totalmente diferente. No, es otro canal distinto. ¿Sí? Es un canal distinto. Pues es un tipo de canal iónico. ¿Sí? Ahora, entonces, los iones ingresan o salen a través de esas membranas por mecanismos de ¿qué? Primero, ¿de qué? Difusión facilitada. Eso. Y ellos, estos canales, actúan como compuertas. Unas se abren y se cierran, otras se abren, se cierran, etc. Y entonces esas compuertas se van a abrir o se van a cerrar de acuerdo a dos tipos de estímulos. Unos se abren en base a cambio de voltaje, se llama compuertas de voltaje. O sea que canales iónicos que son sensibles a voltaje o regulados por voltaje. Y otros por ligando, o sea, por receptores. Ahorita les explico, ¿sí? Por eso aquí hablamos que estos mecanismos de difusión funcionaban en base a ¿qué? ¿Qué decía aquí? Mediante compuertas. Compuertas. Y esas compuertas se abren o se cierran de acuerdo a los cambios de ¿qué? De voltaje. Cambios en el potencial de membrana, por eso se llaman compuertas de voltaje, o cambios dependiendo si hay un ligando que se une a un receptor y lo abre o lo cierra. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las compuertas de voltaje? O sea, los canales sensibles a voltaje, regulados por voltaje. Este funcionamiento de compuertas de voltaje va a depender de los cambios que ocurren en ese potencial de membrana. ¿Sí? ¿Y cuál es su función principal? Generar un potencial de acción propagado. Pues vamos a ver eso. Los que son regulados por ligandos, por receptores, son los que responden ya no a cambios de voltaje, sino a señales químicas. Por ejemplo, un neurotransmisor, la acetilcolina, ¿sí? U otra sustancia como la adenosina, etcétera, etcétera, la acetilcolina, la epinefrina, etcétera. O sea que estos canales tienen un receptor específico, un receptor. Y este que ustedes ven en amarillito es el ligando, que puede ser un neurotransmisor, una hormona, y cuando esta hormonita o este neurotransmisor se une a este ligando, a este receptor, este canal se abre para que salga un ion determinado. Así entonces los canales iónicos cardíacos se dividen en dos grupos importantes que entran por difusión, que son los que son sensibles ¿a qué? Voltaje. Voltaje. Y los que están regulados por ligandos. Entonces los que son sensibles, los canales iónicos sensibles a voltaje son 4. Canales rápidos de sodio, canales lentos de sodio, canales lentos de calcio y canales de potasio. Todo esto se abre en función a cambios de voltaje. En cambio hay otros que son regulados por ligandos, ¿sí? Por ejemplo, hay un canal que se llama el IKACH,
o sea, que genera una corriente de potasio, se llama potasio, en base a un ligando, que en este caso sería la acetilcolina. ¿Quién liberó acetilcolina? El vago, doctor. Va parasimpático. Eso, el parasimpático. Entonces, el parasimpático libera acetilcolina y ocupa esta corriente de potasio que se llama IK. Entonces, cuando esa acetilcolina se une a este receptor, hace que este potasio que está en la célula salga. O canales por potasio, regulados por los gatos que llaman metabotrópicos, por ejemplo, porque ocupó un receptor muscarínico, hace que salga potasio. O porque hay un estímulo de una catecolamina que ocupó un receptor beta-adrenérgico. O hablaremos de canales HCN, que son sensibles a la MP cíclico, y ahí es donde funciona una corriente que se llama, la que usted dijo, PONI y EPI, y ya después la comentaremos. ¿Muy bien? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, yo les decía ahora que los mecanismos de difusión pasiva, facilitada, ¿sí?, se abren y se cierran mediante ¿qué? Con puertas. Con puertas. Entonces, resulta que estos canales iónicos se abren o se cierran con una serie de compuertas. Vamos a llamarlas compuertas, ¿sí? MH. Héctor Muricho. ¿Sí? Entonces, miremos acá una compuerta de un canal que llama canal de sodio. Para que el sodio ingrese en esta fase cero de este potencial de acción y para que genere un fenómeno de ¿qué? Despolarización. Despolarización. Claro, estas compuertas HM, ¿qué hacen? Están abiertas. Se abren. Se abre. Luego, mire lo que ocurrió. Ya entró sodio rápidamente y rápidamente ese canal de sodio rápidamente se cierra. Y lo que hace básicamente cuando se cierra es que la compuerta ¿qué? Se cierra, dejando abierta todavía la M. ¿Sí? ¿Ahí voy bien? Luego, esto es cuando pasa de este estado a este. Aquí. ¿Se ocurrió? ¿Sí? O sea, la célula se ¿qué? ¿Se va a qué? A repolarizar. Eso, se está repolarizando. Y luego pasaría de aquí a acá, que sería este estado, que es el estado de reposo. Estado de reposo significa que la célula empieza a recuperarse de nuevo para volver a su estado de polarización, y estos canales todavía están cerraditos porque se cierra la compuerta ¿qué? M. M. Y así por el estilo. Entonces, hay unas compuertas de activación y unas compuertas de inactivación. La compuerta de activación es la compuerta M. Recuerden que aquí estaba cerrada. ¿Recuerda? Está en reposo. Y se abrió. Es una compuerta de activación que es externa. Y hay una compuerta de inactivación, que es la compuerta H de aquí. Se cerró. Se cerró. ¿Sí? O sea que de aquí a acá, de este punto a este punto, de aquí a acá, de aquí a acá, ¿cómo se llamaría esta fase? Inactivación. 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 Entonces, yo puedo decir esto. Yo puedo encontrar básicamente tres estados, ¿sí?, de un canal iónico como es el canal de sodio, por ejemplo, ¿sí? Podría estar abierto o activo, significa que ese canal está en fase de ¿qué? Activación. Activación. O sea que ese canal está abierto, y si está abierto es porque la compuerta M y la H estarán ¿qué? Abiertas. Si está inactivo es porque el canal de inactivación se cerró.
que entró en la fase de ¿qué? Inactivo. Inactivación. Si está inactivo es porque la compuerta H se Cierra. Se cierra. la compuerta M continúa abierta. Y después entra en un estado cerrado, que es la fase de reactivación, cuando este canal está en su estado de reposo, cerradito, y ya la compuerta M luego se cierra y la compuerta H se abre. ¿Sí? Que fue lo que ocurrió acá. ¿Sí? Entonces, esta es la fase de ¿qué? Activación. Activación. Se activó. Y se activó y quedó ¿qué? Abierto. Abierta. Abierto. Luego, rápidamente, se ¿qué? Inactiva. Inactiva. Quedó inactivo. Y si quedó inactivo, pregunto acá, si queda inactivo acá todo este proceso, ¿podrá entrar sodio? No, doctor. No. Quedó inactivo, ¿cierto? Y luego vuelve y entra, como aquí es inactivo, aquí se va ¿qué? De nuevo, Reactivar. A reactivar. para pasar a un estado de ¿qué? Reposo. O que está ¿qué? Cerrado. Cerrado. ¿Puede entrar sodio en este estado de reposo o cerrado? Vemos que no, ¿cierto? Pero está en un estado de reposo, cerrado. Eso es lo que ocurre en esa teoría. Ojo, porque después ya empiezo a hablarle a ustedes. Esto que acabo de nombrar es muy importante. Tranquilo que lo vamos a nombrar varias veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de corrientes iónicas específicas intervienen en un potencial de acción, ya sea de respuesta lenta o de respuesta rápida? Corriente. ¿Cómo es el sufijo de corriente? Y Y entonces aquí habría, por ejemplo, en esta célula, que es una célula del nodo sinusal o del nodo B, de respuesta lenta, acá hay una corriente responsable de la despolarización de este nodo sinusal, que es la corriente de ¿qué? Calcio. ¿Sí? Y luego viene otra corriente de salida de potasio, la corriente de salida de potasio. Y vuelve a que hay otra corriente que llama la IF, después ya la vamos a nombrar, corriente FUNI. Y luego vuelve por acá calcio, empieza a ingresar calcio. Miren que el calcio ingresa por acá de forma transitoria y aquí ya en otra fase. Aquí, en un potencial de acción de respuesta rápida, la primera fase, que es esta, ¿la fase de qué? Despolarización. Hay una corriente responsable de eso, que es la corriente de ¿quién? De sodio. De sodio. Eso. Y cojamos unas corrientes muy importantes. ¿Es cuál? Las corrientes de qué? Potasio. K. ¿Cómo llaman las corrientes? De potasio. ¿Sí? Y acá hay una corriente que entra calcio, ¿verdad? Aquí, y K. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la primera corriente que me interesa a mí, la primera es esta que hay acá, que es la corriente de sodio, a través de unos canales que llaman canales rápidos de sodio. Bueno, aquí los canales. ¿Sí? ¿Qué está entrando aquí? Sodio. Eso. Y estos canales son canales, como decía ahora, regulados por voltaje. O sea, se activan, se abren cuando se cambia el voltaje. Y tiene una característica muy especial, su cinética es rápida, o sea que se activan, se abren y se desactivan, se cierran rápidamente. Así como se abren, rápidamente se cierran. Cuando termina esta fase, estos canales ya sean inactivados, ya está el proceso de inactivación. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué son importantes canales rápidos de sodio? Porque ellos son los que generan el potencial de acción, son los que inician el potencial de acción y los que van a permitir que este potencial de acción se propague de célula a célula. ¿Sí?
Muy bien. Entonces decía ahora que ellos se activan. ¿En base a qué? ¿A cambio de qué? El voltaje. Voltaje. Listo. Entonces, estos tienen unas compuertas de activación. ¿Cuál era esa compuerta de activación que yo nombré ahora? M. La M. Entonces, la M se abre, la compuerta M se activa, se abre, y entonces se abre según un voltaje. ¿Sí? Ese voltaje se llama potencial de umbral. ¿Sí? Que se encuentra a unos 20 milímetros por encima del potencial de reposo. O sea que cuando llega un impulso eléctrico, ¡tac!, ese impulso generó un cambio de voltaje y este impulso alcanzó a elevar este potencial de reposo ¿a cuánto? Menos 70. Y en ese momento ya el canal rápidamente se abrió. ¿Sí? O sea que la célula se despolariza cuando alcanza un potencial de umbral. ¿Sí? No olviden eso. Entonces, este canal de rápido sodio estaría aquí, vean. Aquí. Esto me está diciendo que hay una corriente ¿hacia dónde? Hacia adentro. Hacia adentro. O sea que aquí está entrando sodio. Y este es el responsable de producir la fase cero del potencial de acción, de la fase de despolarización de este potencial de acción de respuesta ¿qué? Rápida. Rápida. Bien. ¿Por qué es importante estos canales rápidos de sodio? ¿Sí? Porque ellos determinan algunas propiedades de las células cardíacas contráctiles, no de las células excitoconductoras. Y estas propiedades son la excitabilidad, o también llamado ¿qué? Vasmotropismo. La refractariedad y la conductividad o dromotropismo de estas células contráctiles. Si la célula no es excitable, es porque es que refractaria, no se puede estimular. no se puede excitar. ¿Sí? Así entonces, si miro el primer concepto de excitabilidad, ¿qué es la excitabilidad? La capacidad de que esta célula contráctil responda a un estímulo. ¿Un estímulo procedente de dónde? ¿De dónde se originan los estímulos? De las células excito. ¿Pero dónde? ¿De dónde? ¿Dónde se inició ese potencial eléctrico? No sinusal. Eso. Entonces el nodo sinusal viaja a través del nodo AB a tronco de Higgs, fibras de Purkinje, etc. Entonces por acá viene un potencial de acción. ¿Sí? Y este potencial viene aquí. ¿Sí? Resulta que aquí viene un potencial de acción, por aquí viene otro. Pero no, digámoslo aquí, que no aquí generó un potencial de acción. Aquí los canales de sodio se abren. Sí, señor. No, porque estos canales se activan cuando ¿qué? Cuando llegamos a menos 70. ¿Cuándo qué? Mire, estos canales Cuando llegamos a menos 70. Cuando alcanza un potencial de umbral, ¿que es de cuánto? ¿De cuánto era? Menos 70. Menos 70. Aquí llegó un potencial de acción, un estímulo eléctrico, pum, no alcanzó. Potencial de actividad que venía de otra célula, no alcanzó. Pero aquí sí, pum, la alcanzó. ¿Y alcanzó a cuánto? ¿Cuánto es el potencial de umbral? Menos 70, doctor. Entonces, como la alcanzó, ahí sí se abrieron los canales de sodio y generó esta despolarización de la célula. ¿Sí? O sea que la intensidad mínima que ha de tener un estímulo para que esa célula responda se denomina umbral de excitación o potencial de umbral.
Profe, doctor, una pregunta. Sí. Pues es que teniendo en cuenta lo que usted ahorita nos mencionó, cuando se está presentando una hiperpotasemia, que el umbral llegaba aproximadamente a menos 70, eso de cierta manera haría, o sea, aumentaría la excitabilidad del corazón de estas células. Sí, en parte Entonces, sí. por esa razón, esas personas pues presentarían una frecuencia cardíaca más alta. Bueno, en parte sí ayuda mucho, pero no es exactamente lo mismo. No. Entonces, No sí se afecta, o sea, sí se afecta esa excitabilidad porque aumentaría. Sí, o si lo desplaza, o todo lo contrario, si se aleja, ¿sí? Este potencial de membrana, si aleja, o sea, se hiperpolariza, se demoraría, tendría que haber un estímulo eléctrico lo suficiente para alcanzar ese potencial de umbral. ¿Sí? Que lo vamos a ver ahorita. Ahora, la excitabilidad de esa célula cardíaca, ¿sí? Cardíaca contráctil, está intrínsecamente relacionada con la disponibilidad de estos canales rápidos de sodio. Y expliquémoslo acá. La disponibilidad de los canales de sodio dependen a su vez del potencial de membrana. Si yo tengo, esto es una situación basal normal, y tengo potencial de reposo de menos 90, estos canales están disponibles, ¿sí? En forma máxima, cuando este potencial de reposo está entre 85 y 95 milivoltios, ¿sí? Pero si ese potencial de membrana se sube, como ocurrió en el paciente con qué, yo lo dijo ahora, ¿con qué trastorno? Del potasio. Hiperpotasemia. Si yo subo este potencial de membrana a menos 70, entre más alto esté, menos disponible estarán los canales de sodio. De tal manera que cuando alcanza los menos 50, la célula se ha despolarizado mucho. Ese potencial de membrana alcanzó menos 50, estos canales quedarían activos. ¿Voy bien o no? Sí, doctor. Entonces pregunto acá, ¿de qué depende la excitabilidad de una célula contráctil? El primer valor que les di más importante, ¿qué es de qué? El potencial umbral. Esto, ¿lo decíamos ahora o no? Claro. Si ese potencial es de menos 90, disponibilidad máxima. Si es de menos 70, menos disponibilidad de los canales. Y si alcanza los menos 50, los canales quedarían inactivos. Y como son inactivos, se pierde la excitabilidad. ¿Sí? Ahí voy bien. Entonces, si el umbral de excitabilidad baja por debajo de 70, ese umbral de excitabilidad baja por debajo de 70, la célula se vuelve más excitable. Porque el primer factor era ¿cuál? ¿Cuál era el primer factor? El potencial umbral, ¿cierto? Este. Si es umbral de excitabilidad, la bajo a menos, ¿cuánto? Por debajo de 70. Pues miren lo que ocurriría. Se vuelve más excitable. Entonces, ¿qué pasaría con cualquier impulso eléctrico que proveniera aquí? ¿Generaría qué? Un potencial de acción. O potencial de acción. Con umbrales por debajo de menos, umbral de excitabilidad por debajo de menos 70, los canales de sodio estarían muy disponibles para activarse. ¿Sí? Es decir, pasarían rápidamente de un potencial de reposo a un potencial activo. Si por el contrario yo subo este potencial de umbral y lo paso por encima de 70, ¿qué pasaría? La célula se vuelve menos excitable. ¿Sí? ¿Tiene esto importancia? Muchísima. Ya la vamos a ver ahorita. ¿Sí? Ahora, resulta que entre las aurículas y los ventrículos hay diferencia de potencial de umbral. ¿Sí? Las aurículas son menos excitables que los ventrículos. ¿Por qué?
porque su potencial de umbral es menos negativo. Está entre 30 y menos 60 milivoltios. No olviden eso. ¿Sí? La otra factor que determina la excitabilidad de la célula era la relación entre ese potencial de reposo y el potencial de umbral. Cuando ese potencial de reposo y el potencial de umbral se acercan el uno al otro, porque yo bajé este, porque subí este, ¿qué le pasa? Cualquier estímulo eléctrico podría excitar la célula. O sea que generaría un efecto de ¿qué? Atmotropismo, ¿qué? Positivo. Lo vuelvo más excitable. O lo contrario, cuando esta VM, o sea, potencial de reposo y potencial de umbral, se alejan, la excitabilidad de la célula se deprime. Atmotropismo negativo. Ojo pues, apliquemos esto a todo lo que yo les dije. Y voy a empezar a darles una noción, simplemente como una noción, a lo que son los fármacos antiarrítmicos. Cuando yo le doy un fármaco antiarrítmico a un paciente que bloquee los canales rápidos de sodio, yo bloqueé los canales de sodio, ¿qué efecto tendría sobre la excitabilidad de una fibra miocárdica? ¿Qué piensan ustedes? La mejoraría. Un bloqueante de canales de sodio, ¿qué es lo que hace? Bloquea la entrada de sodio y bloquea la activación. Recuerden que los canales de sodio aquí se activan y acá en esta fase final, se están reactivando. ¿Sí? Entonces, ¿qué efectos tendría sobre la excitabilidad? Entonces, un fármaco que bloquee canales rápidos de sodio deprimiría la excitabilidad de la fibra miocárdica. ¿Por qué? Porque mire lo que está haciendo, vean. El umbral de excitación lo elevan. O sea, ¿qué hicieron acá? ¿Qué hizo ese fármaco antiarrítmico? Elevar el potencial umbral. Y si eleva el potencial de umbral de excitabilidad, ¿qué le hace a la célula? Se vuelve menos ¿qué? Excitable. Excitable. Que hace un fármaco. Entonces, cuando uno está colocando fármacos antiarrítmicos, clase, fármacos que bloqueen estos canales, entre otras acciones, estos fármacos aumentan el umbral de excitabilidad. O sea que va a requerir esta fibra miocárdica más despolarización. O sea, que requiere que un estímulo eléctrico que venga de por acá sea mayor para que esa célula se excite, se despolarice. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Usted podría de pronto devolver las diapositivas un poco donde hizo la comparación entre las aurículas y ventrículos? Ah, sí. Sí, Después es ya que hablamos. Ya. tenía una pregunta con respecto a que esa diferencia de umbral produce una diferencia de automatismo Sí. o es una diferencia en el inotropismo No, o en ambas. Ok. automatismo. Las fibras auriculares tienen varias características, a diferencia de las fibras ventriculares. Tienen menor duración de acción, tienen menor excitabilidad, etc. Y esto es lo que va, por ejemplo, a hacer algunos fármacos sobre esta, digámoslo aquí, sobre estas células auriculares. En algunos pacientes con unos tipos de arritmia específicos que se llaman, en caso de una fibrilación auricular, algunos fármacos que elevan todavía más el potencial de umbral de una fibra, de una célula auricular. Pero eso es más adelante. Por ahora, por lo menos entiendan ustedes el fenómeno de umbral de excitabilidad. Si yo elevo el umbral de excitabilidad, vuelvo menos excitable esa célula cardíaca. En negro estaría lo normal, y aquí estoy haciendo, mire aquí en negrito, y entonces en azulito estaría lo que está haciendo el fármaco. El fármaco estaría aumentando el umbral de excitabilidad. ¿Sí? El otro factor que determina los canales de sodio es la refractaria, que es todo lo contrario.
¿Qué significa? Que esas células cardíacas no responden a ningún estímulo. ¿Sí? Y esto se debe al tiempo de recuperación de esa excitabilidad de la célula. Para que la célula sea excitable y se abran esos canales, esa célula requiere un tiempo para que una vez inactivos se recuperen. ¿Sí? Entonces, acuérdese lo que está diciendo acá. ¿Ok? Se inactivó. ¿Sí? Y se reactivó. Aquí estaría abierta. En la refractariedad de la célula contráctil se haya determinado por la recuperación de esos canales de sodio, luego que sean ¿qué? Cerrado. ¿Activado? Cerrado. Inactivados. ¿Sí? ¿Ok? Y eso es propiedad de estas células. Entonces resulta que acá, miren aquí, el potencial de acción. Entonces aquí la célula se abrió. ¿Estoy de acuerdo, no? O sea, ¿se abrió qué? ¿Quedó en estado qué? Se activó. ¿Cómo quedó el estado? Aquí, en esta fase. Abierto. Abierto. Aquí los canales se cierran y quedan ¿qué? Inactivo. Inactivos. Todo esto se llama inactivación. Y durante este periodo de acá se requiere un tiempo para que estos canales ¿se qué? Reactiven. 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 Eso es lo que está diciendo propiedad de la célula, ¿sí? De esa célula. Entonces, un fármaco antiarrítmico que bloquee los canales rápidos de sodio, ¿qué efectos tendría sobre la refractariedad de una fibra miocárdica? ¿Aumentaría? Aumentar. Aumenta la refractariedad. ¿Por qué? Porque mire lo que está haciendo. ¿Se acuerda de esto que era así? O sea que está prolongando ¿qué? El tiempo necesario para que este canal se ¿qué? Se reactive. Reactive. O sea, retrase esa recuperación hacia el estado funcional, ¿sí? De inactivación, ¿sí? O sea, retrasan el punto en el cual los canales se van a recuperar. Eso es lo que hace, ¿sí? Entonces, un fármaco que haga eso, si hace eso es porque está prolongando esta fase que hay acá, que es la fase de refractariedad de la célula, ¿sí? Cuando un fármaco prolonga la refractariedad de la célula, está prolongando esto que se llama duración del potencial de acción, ¿sí? Por ejemplo, una fibra miocárdica tiene una duración de potencial de acción de más o menos unos 250, 300 milisegundos normalmente. Y si yo le doy un fármaco que prolonga la repolarización, estoy prolongando el tiempo que dura ese potencial de acción, ¿sí? Entonces definamos los periodos refractarios, que es lo que está hablando de refractariedad, para entender muy bien lo que tanto he dicho. Entonces, normalmente existe un periodo refractario que se llama absoluto. Este es el potencial de acción, ustedes ven acá, y esto que está aquí oscurito se llama potencial periodo refractario absoluto. ¿A qué se debe? Se debe a un periodo de tiempo en el cual, una vez disparado el potencial de acción, esta célula no puede ser excitable por un estímulo externo, por considerable que sea ese estímulo. O sea que esa célula es refractaria a cualquier estímulo. Miren aquí. Aquí se despolarizó y aquí en esto que está oscurito, esa célula está ¿qué? ¿En estado qué? Inactivación. Inactivo. Inactivo. Y como está inactivo, no se puede abrir en ningún momento. Y a eso se llama periodo refractario absoluto. Absoluto. ¿Y desde dónde a dónde abarca? Desde la fase 0, que es esta,
cuando se cerró ese canal al final de esta despolarización, hasta la mitad de la fase 3. O sea que incluye esta fase. O sea que todo esto aquí, la célula está ¿qué? El canal Inactiva. Inactiva. está inactivo, el canal de sodio está inactivo. Y como está inactivo, entra en un periodo refractario ¿qué? Absoluto. Absoluto. Durante este tiempo, de aquí a acá en tiempo, ¿sí? Por encontrarse estos canales de sodio inactivos, no se puede generar una nueva despolarización. ¿Sí? Muy bien. Sí, doctor. Entonces, esto de nuevo que está aquí en rojito se llama periodo refractario absoluto. El intervalo del tiempo en el cual no es posible inducir un segundo potencial de acción independiente de la intensidad de un estímulo utilizado. Eso se llama periodo refractario absoluto. Entonces, si miramos acá un canal de sodio, ¿en qué momento el canal está inactivo? ¿En qué momento el canal está en periodo de refractariedad absoluta? Acá. En esa parte. Inactivo. Inactivo, y si miramos en la fase sería desde el inicio de la fase 0 hasta la mitad de la fase ¿qué? De la fase 3. 3. Aquí los canales están completamente inactivos y eso se llama refractariedad absoluta. ¿Sí? Pero queda otro periodo que se llama periodo refractario relativo. En este caso, esos canales podrían abrirse, porque algunos están recuperados, otros no. O sea que durante este periodo, el umbral de excitación se podría encontrar elevado. Elevado es que es menos excitable. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Y si es menos excitable, tendría que haber un impulso muy fuerte, ¿para qué? Para alcanzar ese, o sea, para que se haga una despolarización. Para que ese canal se abra. Entonces, en un momento dado, esa célula podría responder a un estímulo, ¿sí? Si este es lo suficientemente, ¿qué? Elevado, fuerte. Intenso. Y así generar un potencial de acción. ¿Qué fase de ese potencial abarca? Dura entre la segunda mitad de la fase 3 hasta el inicio de la fase 4. Por aquí todo esto. ¿Sí? En ese momento, los canales de sodio están siendo ¿qué? Reactivados. No todos. Algunos. Pero algunos están siendo reactivados. ¿Sí? El problema es que como algunos tienen un potencial de umbral de excitación muy ¿qué? Elevado. Y entonces habría que tener un impulso, un estímulo muy fuerte para alcanzar eso, pero eso ocurre. ¿Sí? Entonces aquí en este fenómeno de aquí a acá ocurre el fenómeno de refractariedad cuando el canal se está reactivando, se está recuperando. ¿Y por qué es importante este periodo refractario relativo? Porque yo podría generar un segundo potencial de acción en caso de que yo aplique un estímulo fuerte. Doctor, sí, pues, entonces en esa parte es donde entrarían los antiarrítmicos. Completamente. ¿Sí? En este periodo, que es un periodo muy vulnerable, el paciente podría desarrollar postdespolarizaciones que llamamos nosotros, así la vamos a llamar postdespolarizaciones tempranas. ¿Sí? O sea, arritmias por postdespolarizaciones tempranas. ¿Sí? Hay una arritmia que después ya les voy a nombrar, una arritmia ventricular muy grave generada por este fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, doy un ejemplo, extrasístoles ventriculares que pueden generar taquicardias ventriculares, porque en ese momento hubo un impulso, un extrasístole que ocasionó este tipo de ritmo. Eso ya será más adelante. Entonces ya vemos dos propiedades de las células
cardíacas que pueden estar afectadas por los canales de sodio. ¿Estoy bien? ¿Era cuál? La excitabilidad y la ¿qué? Refractoriedad. Y el otro es la conductividad. Son las tres. ¿Qué es la conductividad del bromotropismo? Es la característica de conducir impulsos de una célula a otra. O sea que los potenciales de acción viajan de una célula a otra. Recuerde que aquí está una célula cardíaca, acá hay otra, y están unidas a través de un ¿qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Son occludens? La No, línea no. Discos No. ¿Cómo se llama? Ahí les dejo pues la duda. Discos intercalares, doctor. Eso, aquí están los discos intercalares. Entonces, los impulsos eléctricos viajan de una célula a otra. Aquí están viajando un impulso eléctrico que es conducido a través de un potencial de acción. ¿Sí? Eso es conducción. ¿Y de qué depende la conducción de una célula cardíaca? Va a depender de esta fase, que se llama fase ¿qué? ¿Fase qué? Despolarizar la fase cero. La fase cero. Depende de la fase cero. Entonces resulta que esa fase de cero va a depender de qué tan disponible esté ese canal de sodio. Miren ustedes que cuando hay una disponibilidad máxima, la fase cero, la fase de ascenso, ¿sí?, está muy vertical. Pero entre más inclinada esté, más inclinada va a tener esa fase, menor velocidad de conducción va a tener. Entonces, ¿cuáles son las células que se conducen rápidamente? ¿Cuáles Las son las contráctiles, doctor. Los potenciales de acción que conducen rápidamente los impulsos? Las fibras de Purkinje y las contráctiles. Eso, entre otras, ¿cierto? Bueno, Sí, señor. Entonces, estas células tienen un potencial de acción que se llamaría ¿qué? Rápido. En cambio, esto es un potencial de acción de respuesta ¿qué? Lenta. ¿Sí? ¿Y esto depende de qué? ¿Potasio? No, señor. De los canales de sodio. ¿Cómo se llama esto? MB. Del umbral. No, señor. No confunda umbral con esto. MB es Potencial de potencial. Perdón, potencial transmembrana. Sí, señor. Claro. ¿Sí? Entonces, estas células que tienen potencial de acción de respuesta rápida tienen una velocidad de conducción muy rápida, mientras que estas que tienen potencial de acción de respuesta lenta tienen una velocidad de conducción muy lenta. O sea que entre más rápida sea la fase cero, mayor velocidad de conducción va a tener. Y mientras más inclinada esté la fase cero, menor velocidad de conducción. Entonces, ¿quién conduce los impulsos más rápidamente? Las aurículas, los ventrículos o las células del nodo B. Las aurículas y los ventrículos. Porque dependen de la fase cero. Entonces, pongámosle un fármaco que va a actuar sobre esta célula y va a deprimir la fase cero. O sea que, como bloquea el canal de sodio, ¿sí?, él va a deprimir esta fase cero acá, la va a volver así. ¿La va a volver más qué? Más lenta. Inclinada. Entonces, hay fármacos antiarrítmicos que son bloqueantes de los canales de sodio que tienen un efecto sobre la conducción. ¿De acuerdo o no? Sí, señor. Entonces, estos fármacos hacen esto. Por ejemplo, hay unos antiarrítmicos que nosotros llamamos bloqueantes de canales de sodio tipo 1A y otros 1C. Este, por ejemplo, es el que más hace esto. Se llama la propafenona. La propafenona inclina más la fase cero. Y entre más inclinada la fase cero, menor velocidad de conducción va a tener esta fibra excitable o contráctil. Doctor, entonces ahí lo que altero es la velocidad de conducción, más no el potencial de transmembrana.
No. Altera Los canales de sodio. O sea, ahí se vería, Canales de sodio obviamente, por medio de los afectan canales de sodio. Los canales rápidos de sodio elevan el umbral de excitabilidad, ya lo hemos dicho, ¿sí o no? Sí, señor. Elevan el umbral. Y fuera de eso, mire, muchos de ellos, ¿qué hacen? Deprimen la conducción. La conducción. ¿Sí? Listo. Bueno, pero esto es simplemente un abrebocas al tema antiarrítmicos, pero esto es lo importante de estos canales, porque algún día vamos a tener que entenderlos así. Así como existen canales rápidos de sodio, hay canales lentos de sodio. ¿Sí? Un pequeño porcentaje de canales de sodio no se inactivan. Acuérdense que aquí se activaron, se abrieron y la mayoría se inactivaron aquí, finalizando esta fase. Resulta que hay un pequeño porcentaje de canales que no se inactivan o se cierran. De hecho, se abren, ¿sí? Durante esta fase que se llama la fase 2, la fase 2 de meseta de un potencial de acción de respuesta rápida. Entonces, como ellos entran aquí durante esta fase, ¿qué es lo que están generando? Una corriente tardía o lenta de sodio. A eso se le llama la corriente de sodio lenta, INAL. ¿Sí? Aquí está. Acuérdense que estaría la corriente de sodio pico, rápida. Y en esta fase 2 entraría algunos canales que permiten entrar lentamente el sodio, que es la corriente de sodio tardía. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, que hay unos antiarrítmicos que bloquean directamente los canales lentos de sodio, ya no los canales rápidos. Y entonces, ¿qué efecto tendrían estos fármacos que bloquean canales lentos de sodio sobre la duración de potencial de acción de estas células contráctiles? ¿Qué pasaría si yo bloqueo la entrada de sodio? ¿Disminuye la meseta? No. Acuérdense que si está entrando sodio, entra sodio, este periodo de refractariedad aumenta. Perdón, de refractariedad no. Esta fase 2 se prolongaría si entra mucho sodio. ¿Sí? Pero si yo bloqueo... O sea, la célula sería... Si yo bloqueo... La célula sería más refractaria, profe. No, no estamos hablando de refractariedad, estamos hablando de... Pues sí, claro, refractariedad. Pero mire lo que está haciendo. Estoy actuando sobre este canal de sodio. ¿Qué haría un fármaco que bloqueara los canales de sodio? Disminuye La potencial de acción. duración. Acorta o prolonga la duración del potencial de acción, es decir, acorta o prolonga la refractariedad. La corta. Porque pues sí le estoy... La corta. La corta. Y es lo que hace un fármaco antiarrítmico que se llama lidocaína. Esto que está como en color naranjita sería lo normal. Y esto que está en verdecito, esto es lo que haría la lidocaína. Entonces, la lidocaína está bloqueando estos canales de sodio que se inactivan en etapas tardías, o sea, los canales de sodio lentos. ¿Sí? ¿Durante qué fase? La fase 2. Y entonces, ¿qué generaría? La refractariedad de la célula se acorta. Por lo tanto, acortaría lo que nosotros llamamos ¿qué? La despolarización. Mire que el periodo de refractariedad normalmente sería este. Y si yo le doy lidocaína, ¿qué le pasa a ese periodo de refractariedad? Disminuye. Disminuye. Y al disminuir la refractariedad, está disminuyendo la duración del potencial de acción. Es lo que haría la lidocaína, por ejemplo, con esos canales lentos de sodio. Perdón, eso es lo que haría la lidocaína, ¿sí? La lidocaína sobre estas células ventriculares, específicamente el ventrículo y las fibras de Purkinje. No en las aurículas, ¿sí? No en las aurículas. Bueno.
Canales de calcio voltaje dependiente. Ya hemos visto dos canales importantes que son voltaje dependientes, que son los canales rápidos de sodio y los canales lentos de sodio. Ahora vamos los canales de calcio, que también son ¿qué? Voltaje ¿qué? Dependientes. Estos canales de voltaje dependientes hay dos tipos. Unos de larga duración, que son los canales tipo L, y otros canales de tipo transitorios, los T. Unos se abren por más tiempo y otros se abren pero duran menos. Lo llaman transitorios. ¿Sí? ¿Dónde están localizados los canales de calcio tipo L? Principalmente. ¿Sí? Tipo L. Entonces, los canales tipo L de larga duración están, uno, aquí, en un potencial de acción de respuesta ¿qué? Rápida. Sería como la fase 2. Entonces recuerde que la fase 2, ¿quién entró también? ¿Quién entró? El calcio. Ajá. Calcio. No. Sodio. El sodio también, por los canales lentos. Entonces está entrando el sodio. Por eso es que este fenómeno de repolarización se retarda por la entrada de calcio y por la entrada de sodio. Entonces son responsables en gran parte de generar un potencial de acción, la fase 2 del potencial de acción. Pero también están presentes aquí, en la fase 0, ¿sí? De un potencial de acción de respuesta ¿qué? Lenta. Eso, ¿sí? ¿Ok? Recuerde que se abren más despacito y permanecen más abiertos, ¿sí? O sea, permanece abierto más tiempo que los tipo T. Entonces, estos tipos T, ¿qué característica tienen? Se abren más que, todo lo contrario, más que, Más rápido. Más lento. y permanecen abiertos menos tiempo. Por eso ¿son qué? Transitorios. Transitorios. ¿Dónde están? Fundamentalmente aquí, en esta fase final de esta fase 4. Esta es la fase 4 del potencial de acción. Antes de que se abran estos, que son los lentos, se abren los transitorios. Veanlos acá. Estarían aquí, en la fase 4 de un potencial de acción de respuesta ¿qué? Lento. Entonces, los tipo L, ¿dónde están principalmente? En la fase 2 La fase 2. de la respuesta rápida. Cardiomiocitos, o sea, de células con respuesta lenta. ¿Dos? ¿Sí o no? ¿Y dónde más? ¿Dónde más? En los auriculoventriculares. En la fase ¿En la 0. fase qué? La Pero en la fase fase 0 de un potencial de acción de respuesta lenta, o sea, del nodo sinusal y AB. Ahora, los tipo T, ¿dónde están principalmente? Aquí. En la fase 4. Fase 4. De una célula excitoconductora que tiene un potencial de respuesta lenta. ¿Sí? Entonces, los canales de calcio que están en esas células de respuesta rápida, o sea, con potenciales de acción de respuesta rápida, músculo auricular, ventricular, etcétera, ¿sí? Estas células de respuesta rápida tienen tanto canales de larga duración como transitorios. Principalmente, ¿cuál? Los canales ¿qué? ¿Tipo qué? L. L. ¿Que son los responsables de qué fase? La fase meseta o la fase 2. Correcto. Tardan más en cerrarse, véalo aquí, ¿sí? Y ellos empiezan a activarse desde el momento en que la célula alcanza ese umbral de activación, ese potencial de menos 35 aquí, y desde aquí ya empiezan a abrirse, pero como se abren lentamente, finalmente permiten la entrada de calcio solo en esta fase. ¿Sí? Ahora, en una célula de respuesta lenta, mire que yo les hablé que habían dos tipos de canales. Unos que están en la fase ¿qué? 4. 4. Y otro que estaría en la fase 0. En la fase 4, los primeros que se abren, ¿cuáles son? Los transitorios. Y ya empiezan a abrirse después los canales tipo L, que son responsables de la fase ¿qué? 0.
Pero, pero de un potencial de acción de respuesta lenta. ¿Sí? ¿Ok? Ya va a terminar. Entonces, ¿qué haría un antiarrítmico que bloquee canales de sodio? Disminuiría la meseta. Eso. ¿Qué haría sobre aquí específicamente sobre el nodo sinusal y el nodo AB? Disminuiría el automatismo. Disminuiría su despolarización. Claro, entonces va a retardar la despolarización de la célula porque retarda la entrada de calcio. Y entonces, ¿qué efecto tendría? Pues miren ustedes, ¿sí? Miren lo que haría. Va a retardar, ¿sí?, la entrada de calcio. Esto en rojito significa que está retardando la entrada de calcio. ¿Sí? Y entonces, en el nodo sinusal, ¿qué haría? Como retarda la entrada de calcio, se va a demorar más tiempo para que esta célula alcance un potencial de acción lento. Si fuera en el nodo sinusal, ¿qué efecto tendría? Disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Eso cómo se llama? Automatismo negativo. Automatismo negativo, ¿cierto? Y reduciría la velocidad de conducción ¿de dónde? De la B. De la B. Del nodo B. ¿Sí? Bueno. Ok. Vamos despacio. ¿Oyó? O sea que hasta aquí les hablé de básicamente dos tipos de canales iónicos. Sodio, ¿sí? Calcio, ¿sí? Muy bien. Sí, doctor. ¿Qué tipo de canales de sodio? Rápido, sí. Lento. Lentos. Lentos. ¿Qué tipo de canales de potasio, de calcio? Larga duración y transitorios. Eso. Entonces, próxima clase hablaremos de canales de potasio y les voy a hablar de unos canales específicos que generan una corriente, que es la corriente IF, que será tema de la próxima clase. Vamos despacio. ¿Entendieron lo de hoy? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Doctor, una cosita. Sí, Ya quedamos confirmados entonces para el parcial el 10 de mayo, ¿listo? sí, correcto. Muchas gracias a ustedes también. ¿Sí? Está muy bien. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego.